así como una amplia red de puntos de... Bueno, ayer creo que por primera vez en unos 30 o 300 años, no sé, los que he llevado sometido a la férula de este sujeto que me sacó de mis clases de COU de Lope de Vega para meterme en el mundo del periodismo, no lo leí. Resulta que habla de Beria y además habla de mi libro. Toda la vida hablando yo de los libros de Pedro J. y cuando habla de mi libro, entonces no lo había leído. Lo he empezado a leer y me he empezado a reír. O sea que voy a parar. Me lo leeré despacio. Yo les recomiendo, buenos días, hay que ver la película La muerte de Stalin. Que ha prohibido Putin, ¿eh? Que o sea, que es debe ser ya de Armando Iannucci, que es, como su mismo nombre indica, un escocés de Glasgow, que fue muy famoso por una serie de sátira de la política británica que se llama The Thick of It. Y entonces, La muerte de Putin es una película... que tiene hambre, sueña bollos. No proyecte sus deseos. La muerte de Stalin es una comedia de género negro, divertidísima, pero con una fidelidad histórica espectacular. Y entonces el personaje central, una vez muerto Stalin, es Beria, que protagoniza durante un par de meses una especie de anticipo de la perestroika. Total. Nadie lo sabía, o sea, es decir, y intenta hacer el comunismo con rostro humano, el que había sido el gran torturador, el carnicero de Stalin. Entonces, eso la película lo cuenta muy bien, pero anticipa, o sea, condensa los acontecimientos, porque a Beria lo destituyen sus colegas, el sobre 11 todo de Khrushchev. julio del 59. Todo esto ocurre en la primavera del 53, cuando Stalin muere a comienzos de marzo, y luego Beria durante un tiempo acumula todo el poder, empieza a sacar gente de la cárcel. Empiezan a salir del Gulag. La primera saca del Gulag, pero no para matarlos, es de Beria. 1,5 millones de tíos en 2 semanas. O sea, ni Gorbachev en nadie su entendía momento. nada. O sea, la película lo representa muy bien porque se ve un paredón en el que están ejecutando a los tíos uno tras otro. Es una escena muy de Monty Python. Sí. Y entonces de repente, cuando el tío está pegando tiros, los están fusilando, llega la orden de Beria de que hay que parar. Y entonces el siguiente, el paredón, ya se salva. O sea, ya se salva. Entonces, luego cae Beria, luego lo juzgan y luego lo ejecutan sumariamente. Pero, entre tanto, en España, y esta es la historia paralela que yo cuento, sucede algo que cuando yo llegué a ABC a finales de los años 70, pues era un poco de lo que se hablaba entre cuchicheos, que es que Torcuato Luca de Tena, el nieto del fundador, que era director de ABC muy joven, al comienzo de los años 50, publica una serie de sensacionales reportajes según los cuales Beria estaba escondido en España, porque había logrado escapar de Rusia. Y dice, ¿y a dónde voy? Pues decía, al único país en el que el Partido Comunista no tiene fuerza. Entonces España. Y entonces contaba que... Y que lo habían tirado, que había saltado en paracaídas sobre La Mancha, que lo habían llevado... Además La Mancha. Sí, porque lo habían traído... Claro. Porque, claro, es que tú caes en Asturias, por ejemplo, y es muy fácil que te escondas en los brezos, pero en La Mancha no. Pilotos rusos, lo habían traído pilotos soviéticos que habían participado en la guerra de España y por tanto sabían cómo era el asunto. Y entonces lo tiran en un descampado para que lo pillen, ¿no? Entonces estaba España en plena negociación, porque la tesis era que Nixon y el senador McCarthy habían enviado agentes del FBI para negociar con Beria el darle asilo político en Estados Unidos a cambio de su colaboración en la caza de brujas. Sí. Y entonces Torcuato Luca de Tena publica esto con todo detalle un día, y a la mañana siguiente el director general de prensa, Juan Aparicio, lo cesa fulminantemente como director de ABC. Y entonces todavía no estaba la ley de prensa,
y el gobierno nombraba y quitaba y ponía directores de los medios privados. Sin sutileza, porque eso se ha hecho siempre con mayor sutileza. Pero entonces era a lo bestia, Hombre, sutileza. era más claro. Era más claro. Luego El ya debate era si Torcuato Luca de Tena había conseguido una exclusiva mundial o si todo era una tomadura de pelo, y la redacción de ABC estaba dividida. Y cuando yo estaba allí, a finales de los años 70, el asunto rebrota porque Blanco y Negro, que entonces estaba dirigido por Martín Descalzo, que era cura y periodista, publica una entrevista con el intermediario de la operación, que era el que se lo había contado Torcuato Luca de Tena, que era un nicaragüense. Y entonces ahora ya viene la segunda parte, que es que efectivamente Beria estuvo en España y que Franco decía, con su tradicional habilidad gallega, se lo había devuelto a los rusos a cambio de los presos españoles de la División Azul. ¡Qué locura! Entonces claro, yo... y decimos que la Iglesia está mal, ya estaba mal entonces. Estaba mal. Hombre, gracioso ya resulta. Perdona, Pero qué disparate. Y en sus memorias, Torcuato se muere diciendo Que es verdad. que él fue víctima de una negra injusticia, que en otro país le hubieran dado un Pulitzer, Sí. que él había contado la verdad y toda la verdad, ni nada más que la verdad, aunque no toda, Y seguramente lo creería. y terminaba diciendo en un capítulo, dice, Beria, el carnicero que cometió no sé cuántos tal, tuvo crímenes de todo tipo de violaciones de los derechos humanos, yo debo decir que yo fui la última víctima de Beria. O sea, Qué bueno. Es decir, sí, no me mires así, ¿sabes? Entonces... Bueno, en realidad entonces, la última víctima de Franco, porque mi si carta- Franco no se lo hubiera devuelto a los rusos... claro. mi carta se titulaba, la de ayer, Beria llega por fin a España. Sí. Es decir, y entonces realmente un poco en el tono festivo y de broma que tiene la película La muerte de Stalin, que es una película muy seria por las cosas que suceden y por algunas de las escenas, yo desemboco en los dos libros que a mí me han impresionado después del centenario de la Revolución. Uno del que ya hemos hablado, la novela de Sletkin, The House of Government, porque además en la película hay escenas en el bloque de apartamentos como el que describe la novela. O sea, The House of Government es como historia de una escalera, Pero en superpalacio soviético. No, bueno, superpalacio, gigantesco, que no funciona ni en los ascensores sí. ni las cisternas, o sea, Sí, al pero estilo enorme, de eso. sí. Y luego, pues tu libro. Entonces, en tu libro, pues está toda la cuestión, igual que en The House of Government, de cómo una pretensión de teología de la liberación desemboca en secta milenarista de cuarta división, y el tema de la desmemoria, con la cita de Eliot que tú mencionas. Tuvimos la experiencia, pero perdimos el significado. Pero perdimos el significado. Y luego, lo que pasa es que tiene mucha gracia, estoy ya destripando... Bueno, Sí, luego lo vamos a leer, Sí, en lo vais a cualquier leer, caso sí. lo vamos a leer. Y yo digo, claro, tú dices hacia el final, me parece en uno de los últimos capítulos, que como consecuencia de la condescendencia de los intelectuales, el comunismo se ha salvado de la execración generalizada que han tenido otros totalitarismos. Y tú dices en un momento, ha sido solo una película con subtítulos para minorías en cines de barrio de tercera. Y entonces yo te digo, pues vamos a vernos La muerte de Stalin, que ya ha llegado a la gran pantalla. Sí, aunque creo que la recaudación ha sido escasa. Bueno, Pero el mundo entero está siendo un éxito, no sé, en España. En España no sé. Se ha estrenado Sí. se ha estrenado este jueves. Luego le pregunto a Arconada. Se ha estrenado este jueves. Pero yo os digo, la película es divertidísima. Bueno, pues y Putin tremenda. la ha prohibido porque dice que atenta contra el prestigio de las instituciones rusas. Tal vez Que sea al cierto. parecer heredan las soviéticas. Como si no hubieran sido rusos los 40 millones que se cargaron estos hijos de prestigio Satanás. Yo lo que el propongo- prestigio del Gulag estaba ya un poquito tocado. Tocado, Digamos que pero el es que Gulag él, no él era trabajaba muy- en el KGB. Ya, es claro, que Putin pero- viene de donde Lo que viene. te propongo, Federico, es que veas la película. La veré.
Si no puedes ir al cine, yo te la consigo porque a mí me la pasaron en un enlace y tal. O sea, tú pirateando. No, Pedro. Bueno, qué vergüenza, Pedro. Me lo pasó la productora. Me Ah. lo pasó la productora porque pensaron que me podía interesar y me ha interesado muchísimo. Y cuando la hayas visto la comentamos. Porque hay Más. cosas... o sea, el próximo lunes... Vale. Bueno, vamos a hablar de alguna cosa de absoluta actualidad. Yo me acuerdo mucho de Albiac, que a la vuelta de Navidades, de vacaciones, de Semana Santa, sacará su libro del 68, y hablaremos aquí. Entra en prensa. Porque ahí empieza la gran superchería. Pero sobre todo mirando a China, que eso es todavía peor. Bueno, pero también la segunda parte, yo le decía hace un momento, los primeros sujetos que cuentan lo que realmente está pasando en China son los maoístas franceses que se van a China a ver aquello y que vuelven aterrorizados. El caso de los Boyel, pero no solo. El caso es el de siempre, que la lucha final, siempre se decía, será entre comunistas y excomunistas, que son los que están al tanto de la realidad y que se lo saben. Pero bueno, me he acordado de ti porque tú has insistido muchas veces en el problema de la legalidad española, de que nos estamos acostumbrando a hacer una legalidad, digamos, sociologizada. Es decir, que la ley no esté por encima del poder de los individuos, de las personas, sino que la ley esté sometida, digamos, a una especie de estado de conciencia general. De ahí viene la ley de violencia de género, etcétera. Es que, don Federico, yo he insistido muchas veces sobre ello, porque efectivamente las sociedades modernas nacen en el momento en que un tal Sieyès, en 1789, formula que el concepto de igualdad es absurdo si se toma en referencia de realidad. La igualdad no concierne a la realidad, sino que es una ficción jurídica que permite que los distintos sean tratados por la ley del mismo modo. Sean iguales. Es el tercer estado. Y además Sí, Sieyès lo formula de un modo impecable. Sí. No, eso lo formula, sin embargo, en agosto del 89 en sus dos discursos. Bueno. ¿Qué es lo que formula? Sencillísimo, mire, dado que todos los individuos son desiguales, eso implica que unos son más fuertes que otros. Claro. Por lo tanto, si no se establece una fuerza superior en relación a la cual todos sean igualados, los más fuertes se cargarán a los más débiles. Es la ley la que establece la igualdad y eso es una ficción jurídica. Bueno, pero... No deja de ser el Leviatán de Hobbes. Bueno, no, pero actualizado. Lo que yo al final del libro del comunismo... Claro, pero es que el Leviatán es el punto de partida. Yo al final, aquí todo el mundo hablando de su libro, pero... Oye, no habla de mi libro. No, pero vamos a ver. Yo no he escrito el Leviatán, se lo juro. Era una broma, porque yo al final de mi libro yo dedico 70 páginas a, bueno, que son más en folios, a la tradición precisamente escolástica española, que viene de Vives, que culmina en Juan de Mariana, de que la ley tiene que estar por encima del príncipe. Exacto. Al final lo que sucedió es que el duque de Lerma estuvo por encima de Juan de Mariana y lo encarceló, lo procesó, etcétera. Pero durante todo un siglo lo que hacen los españoles es teorizar junto a la economía global el principio de por qué moralmente siempre, debo decir que en China también lo hace Confucio, por qué los letrados tienen que estar siempre con la ley y no con el príncipe. Eso, exacto, que es la doctrina del gobierno limitado, que está en los orígenes ya de Santo Tomás, etcétera, la desarrollan los españoles, pero ya minuciosamente. Y luego ha sido triturado y destruido. Esa idea de que la ley tiene que ser, digamos, inaccesible al poder y también a los instintos de la plebe. La ley es la ley. Cuéntaselo a Puigdemont que este fin de semana se rasgaba las vestiduras diciendo de qué sirve que se vaya a votar si luego un juez al que no le ha elegido nadie puede decir si esto sí o esto no. El Torrent, que es el brazo tonto de la ley, del procés, pues te lo decía también ayer. A ver si los jueces no, las leyes. Tonto, pero ahí está cobrando, paralizando el Parlamento, manteniendo la parálisis institucional y ahí todo el mundo cobrando por no pegarse. Yo no, pero yo volviendo a tu reflexión, yo que soy mujer estoy absolutamente en contra de la ley contra la violencia de género. O sea, yo haría una ley contra la violencia doméstica en la que el hecho de que fuera en el ámbito doméstico sería un agravante para ellas y para ellos, para todo el mundo. Es verdad que hay más hombres que matan mujeres que matan hombres, pero hay muchas mujeres que matan niños y para mí son las víctimas más inocentes de toda esta barbaridad que es la violencia en el ámbito doméstico. Yo haría una ley que agravara ese delito, ya digo, independientemente del sexo de quien lo cometiera. Y desde luego
luego espero que a nadie se le ocurra enarbolar la defensa de esta, digamos que presunta monstruo, que es la individua esta que presuntamente ha matado al niño Gabriel. De presunta nada, lo ha condenado ya. La han pillado con el niño, con el niño. Bien, pues sí, en fin, presunta asesina. De este monstruo, presunta asesina, de momento no está condenada, pero vamos, todo apunta a que ha sido ella, que a nadie se le ocurra enarbolar su defensa diciendo que es mujer y negra. A mí me da igual que sea mujer, hombre, negra, blanca, amarilla, roja, inmigrante o propia. Es una individua que es capaz de coger a una criatura de 8 años, cargársela, esconderla en un pozo, sacarla del pozo, mentir como una bellaca, participar en el rescate, abrazar a su madre, abrazar a su padre. Bueno, esta tía no merece misericordia, esta tía merece la ley en su que aparece hoy en todos los medios, Rosana. Sí, bueno, pero además, hay un punto obsceno. Yo cuando veo los tweets de los líderes políticos fingiéndose amigos de la familia, venga, por favor, es todo de una obscenidad. Uno de los allegados en el caso de Pablo Iglesias. Iglesias no dice ni familia, dice allegados. En los tweets hay un punto obsceno en algunas crónicas periodísticas, hay un punto obsceno en algunos de los directos que se están haciendo desde la zona del drama, ¿no?, de la tragedia. Hay un punto obsceno en muchos titulares y creo que se está manejando información que no es tal y que son meras especulaciones y que hoy están en las portadas de algunos diarios, con además errores garrafales, una prueba evidente de que la información no ha sido tan siquiera contrastada. Entonces, pero si es que ya no hay sección de sucesos. Entonces, ¿a qué te refieres, perdona? Bueno, me refiero se está investigando ahora la trayectoria de esta mujer en su etapa en Burgos. Esta mujer ha residido durante muchísimos años en Burgos. Casi 20 De hecho, años. allí tiene parte de su familia. Se habla de una hija de 20 años. Entonces, en algún diario nacional se habla de que la niña a la que estaba a su cuidado, de la cual ahora se habla mucho porque una pequeña de 4 años falleció al caer por una ventana mientras estaba al cuidado de esta persona. Bueno, pues se habla de que esta niña era su hija. También se habla de que su hija... Hay medios que lo han publicado así. Bueno, hoy está en la portada de un periódico de tirada nacional, del diario La Razón, o sea, que era su hija. No, pero perdona, ayer por la tarde, y se está especulando... las cosas que se decían, El País es el primero que saca lo de Burgos, y cuando se da cuenta o le dicen cuidado, entonces lo que hace es no quita la noticia, sino que quita los comentarios. Incluso eso es muy propio de en redes sociales ya ha tenido que salir la Policía Nacional a desmentir todos los fotomontajes porque se acusaba a esta señora de haber secuestrado a otra menor y había fotomontajes al respecto. Ha tenido que salir la Policía Nacional a desmentir que esos fotomontajes fuesen realidad y que fuese otra alerta de niños desaparecidos. En cualquier caso, datos y que conocíamos la semana pasada y que hoy también sería conveniente recordar. La semana pasada el ministro Zoido presentaba ese centro de desaparecidos. Hay 6.000 búsquedas activas en España de desaparecidos. Vez, a ver si funciona. 12 de menores que estarían en situación de riesgo. De riesgo extremo. 12 de menores en situación de riesgo extremo. Estos son datos que dio la semana pasada el ministro del Interior, pero como digo... Conviene recordar que esto no se ha querido hacer hasta Zoido, es más que Rubalcaba borró las estadísticas. Nosotros hemos tenido que recurrir a una agrupación andaluza que sigue los datos de violencia de género por género, porque el Ministerio del Interior con Rubalcaba los hizo desaparecer. Creó el espacio interior que quitaba Cataluña y tal, para quedar bien las estadísticas, pero sobre todo borrar lo que al gobierno no le conviniera, que era todo lo relativo siempre a todas cosas ideológicas manipulables. Bueno, 23 asesinatos, 16 han sido sus madres. Entonces, a Bretón hay que juzgarle de manera distinta porque es minoría entre los padres que matan. Tienen que juzgarlo igual que a esta tía. Fíjese, don Federico, que un rasgo de sensatez que se ha producido recientemente en el gobierno de Macron es que la ministra que está a cargo de la cuestión femenina es una ministra feminista muy radical, Marlène Schiappa. Sin embargo, cuando se ha planteado el hacer un tipo de ley semejante a la española, en la cual se efectuase un tipo de discriminación en la aplicación del Código Penal entre hombres y mujeres, la mujer saltó inmediatamente para decir: oigan, esto se carga el principio de la legalidad de la República, bajo ningún concepto. Bueno, pues en España, que no hemos llegado a eso, resulta que políticos de todo a 100 lo han hecho y lo hicieron por unanimidad. El Tribunal Constitucional
dice, hasta ahora no lo ha impedido, es claramente anticonstitucional. Pero es que además hay una presión continua de que aún es poco. ¿Cómo que aún es poco? ¿Pero cómo que aún es poco? Aquí tenemos el caso. Bretón, 30 años por matar a sus hijos. Esta mata al niño. Porque hay menos hombres que mujeres, ¿van a tener un trato diferente? Pues que, igual que la ley de la violencia de género, por la misma regla de 3. A mí 30 años me parecen poco. Yo no, creo pero que una es la persona cadena que es capaz perpetua. Por eso, pero es que, pero si la quieren derogar, se la quieren cargar. Este jueves lo vamos a vivir. Creo que no hay que derogar pero esa siendo ley eso, bajo pero ningún siendo concepto. eso grave, el problema es que los jueces de vigilancia penitenciaria hacen lo que les da la gana. Eso tenía razón Rivera cuando dijo que el gran problema en España ya no son las penas, es el cumplimiento. Por eso, pero por eso habría que hacer un mix entre ambas cosas, mantener la prisión permanente revisable y aceptar además todas las propuestas de Ciudadanos en el sentido de que no exista la arbitrariedad que existe y las penas no se puedan acortar por el procedimiento del tercer grado. La carta del chicle a este respecto el otro día era tremebunda, o sea, la frialdad con la que este tío decía, me van a pedir homicidio, pero en 7 años estoy fuera y tal, esto, pero un asesino, así, pues por eso, pero todos son así porque saben que pueden ser así, claro. porque la situación actual de los cumplimientos de las leyes en España se lo consiente y no se lo puede consentir. Pedro. Ya está. La entrevista que publicábamos el fin de semana, hace 2 fines de semana, con Fungairiño, abordaba esta cuestión con la lucidez de quien pues ya no tiene nada, toda su trayectoria profesional ya está hecha, está fiscal por al borde de la jubilación y tal. Y entonces él decía que él era partidario de la cadena perpetua. Sí. Que claro, que en una cadena perpetua, pues si alguien se comporta de una manera ejemplar, si demuestra como excepción a la regla de que es capaz de reinsertarse, pues puede haber una excarcelación anticipada. Pero que el propio concepto de cadena perpetua revisable, pues él considera que es de prisión permanente revisable, él considera que es un eufemismo y un circunloquio para escamotear el hecho de que hay un consenso social de que determinadas conductas, la de Bretón cuando mata a sus hijos, la de los asesinos de Marta del Castillo, la del chicle y Diana Kerr, Alcácer, ahora esta señora, es decir, es que vivimos en una civilización que ha alcanzado un nivel de racionalismo y un nivel de contención en la violencia lo suficiente como para abolir la pena de muerte. Y yo estoy absolutamente... Y no debemos movernos un ápice en eso. Pero el resto, o sea, alguien que actúa según estos parámetros, es que tiene que saber él y la sociedad que si no se produce el milagro de que la gracia divina o el racionalismo... Si se produce la gracia divina, que rece. Mira, pero que salvo un caso excepcional, tiene que pudrirse en la cárcel hasta el fin de sus días. Y, perdona, y ya te devuelvo la palabra, Isabel. Este jueves, efectivamente, Partido Nacionalista Vasco, Podemos y el PSOE promueven el dar marcha atrás, que desaparezca. Vamos a ver si el PSOE lo hace. Eso yo espero que no lo haga. Pero yo hago una reflexión. Si siempre se dice que no se puede legislar en caliente, menos aún debería poderse desmontar la legislación cuando una sociedad está conmocionada por un hecho tan tremendo como este. Es decir, como mínimo, los promotores de esa iniciativa deberían tener la lucidez de decir, vamos a darnos un tiempo de reflexión a la vista. Si la aplazan, volverán el mes que viene. A la vista de lo que acaba de pasar. Ojalá que lo paguen, es decir, electoralmente. menos tweets, menos allegados. Sí. Vamos a ver, es una oportunidad para Pablo Iglesias y para Pedro Sánchez para que demuestren si por una vez los políticos no están en el sostenella y no en Mendalla, sino en ser capaces de escuchar las voces de la sociedad
cuando sucede algo tan terrible como bueno, esto. vamos, A ver, hoy, perdón, Isabel. No, pero sí, muy no, breve. yo quería decir brevísimamente que en la muy democrática Inglaterra, el asesino de niños del pantano se ha muerto en la cárcel después de pasar 40 años en ella y nadie hubiera entendido que lo soltaran, y en los Estados Unidos Manson ha muerto en la idéntico, cárcel. se ha muerto en la cárcel porque nadie hubiera entendido que lo soltaran, o sea que esto no tiene nada que ver El asesino con la de John Lennon democracia. Sigue, y esto no tiene nada que ver con la democracia, esto tiene que ver con una interpretación legal según la cual quien la hace la paga, que es para lo que está la ley y para defender a la sociedad. Bueno, y en cuanto a la ley, a la derogación, esto es una iniciativa del PNV para arrebatar a Batasuna la bandera de los presos de ETA. Evidente. Y para sacar a los presos de ETA, a la cual han entrado como cabestros Podemos, que tiene sus fines similares a los de ETA, iguales, deshacer este Estado y cargárselo, y el PSOE por tonto directamente, porque es que esto Bueno, es lo por que tonto hay. no, por Bueno, malo. también. Pues mira, el hecho de fundar, si funciona, el Centro de Desaparecidos es para mandárselo a Zoido. Sí. Porque la verdad Ha es sido que... un empeño personal, Porque además, es que es Zoido, verdad que eso es una tragedia, es un agujero negro. Hay sitios como Canarias que eso es terrible, terrible. Y además, como no se han movilizado, como en este caso, hay que decir que en este caso la ayuda de la gente ha sido muy importante, Sí. porque el punto clave, que es cuando esta saca la camiseta, seguramente para llevar a la Guardia Civil fuera de donde quería llevarse ella el cadáver, y para despistar, al haber tanta gente participado en la batida y saber que eso se había mirado bien, que había llovido y la camiseta parece seca, era evidente que la habían puesto. Es decir, que esta estaba al tanto de la cosa. Siempre suele ser en el entorno. Pero ¿no? Casi en otros siempre. sitios aislados como Canarias, desaparecen Bueno, todos niños. nos acordamos de ¿Pero Jeremy para qué Vargas, pone por la ejemplo, camiseta? ¿sí? ¿Cuál es el...? Para desviar el sitio, porque como tenía pensado mover el cadáver, sacarlo del pozo y llevarlo, iba a un garaje seguramente para llevarlo, no se sabe si sola o con alguien, a incinerarlo probablemente, lo que hizo Bretón. Es decir, pero La para camiseta eso la pondría quería para despistar. pero consiguió todo lo contrario. Entonces lo que pasa es que como estaba muy batida la cosa, ella pensó que como ya no llovía, pero claro, una cosa, cuando ha llovido, si eso ha estado siempre allí, tendría que estar con restos de humedad, y no estaba, la camiseta estaba seca. Y sobre todo, no se le había podido escapar, porque no fueron guardias civiles, fueron muchísimas personas de la comarca las que hicieron la batida justo de donde ella dijo que había encontrado la camiseta. Y de ahí ya la policía supo seguro que había estado con el niño vivo, y por lo tanto, que era la última, había dos, la abuela y ella. La gran cuestión es cómo. Y entonces la cosa era esperar a que apareciera el cadáver, porque si la detienen, no aparece el cadáver. Y estuvieron esperando hasta que fue a por él, creyendo que seguían la pista falsa de la camiseta. O sea que la Guardia Civil pues lo ha hecho muy bien, Fijaros como en esos- siempre que le dejan actuar, que en la esos hace muy bien. padres, esa mujer, esa madre que ha visto a esta individua abrazarla, Bueno. buscarla, tal. Ese hombre, si es que se confirma que no tiene nada que ver con el Bueno, asunto, pues va a que tener. piensa que su pareja, que ve que su pareja, bueno, en Bueno, fin. vamos a enviar Bueno, Colacel a Zoido, al ministro por que esa otras veces le hemos puesto iniciativa verde, pues lo necesaria de y- los desaparecidos, que eso es una necesario, tragedia era un terrible. clamor Sí, además. señor, Bueno, pues ya ahí tocaba. está, Colacel, 5 gramos de colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico y también todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento. 1 o 2 sobrecitos al día es suficiente. Federico, en Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Es Radio. Bueno, como hay mucho ladrón, Securitas Direct, Daniel. Sí, sinónimo de seguridad gracias a su alarma con detección anticipada y también de confianza porque nos lo demuestran de forma totalmente gratuita. Un teléfono para contratarlo es el 900-130-900. ¿Y el Corte Inglés, Naya? Pues en el Corte Inglés, este 19 de marzo, el Día del Padre, quieren ayudarnos con miles de ideas para acertar. Sí. Bueno, sí, hay veces que el collarcito de macarrones ya, ¿no? Con Sí, veintitantos hombre, años igual es hay que plantearse hacer un regalo a tu padre ¿verdad? con, El macramé, con tal. fundamento. Bien. No, sí, pero en fin, y que la corbata no sea la misma. Bueno, pues mira, por ejemplo, para padres melómanos, tenemos el nuevo vinilo de Izal o entradas para los mejores espectáculos con hasta un 50% de descuento. Si tu padre es aficionado a los videojuegos, pues hay una serie de consolas y videojuegos especiales para los papás. Sí. Y no está de más decir también que hay, por ejemplo, aunque sean los clásicos, gemelos con motivos divertidos. Siempre. Y a juego con la corbata, pues también tenemos de eso en el Corte También. Inglés. Y el pasador. También, un clásico. Cosas de toda la vida, y pronto la leontina. Yo te veo pronto, Albiac. No es el mejor... Yo durante muchos años, hasta hace relativamente poco, utilizaba reloj de bolsillo. ¿Ves? No lo sabía.
pero lo conozco, lo adivino. Como diría clásico, me lo sé. Pero de verdad antiguo. No, de verdad, es que son muy bonitos. Es que los relojes antiguos son muy bonitos. En la era digital, ole usted. Pero claro. Yo escribo, pues yo escribo con estilográficas de los años 20, y no ve televisión. exclusivamente. Y viene a la radio por hacerme el favor. Sus libros los escribe con estilográfica, no me lo creo. Tiene que de los ser. años 20, exclusivamente. ¿El libro no escribe con ordenador? Conclins de los años 20. Escribe en tercer borrador pasó al ordenador. Ah, Sí, solo el tercero. solo el tercero. Sí. En tercer borrador. Sí. Bueno, vamos a ver, una pausa y vamos ya con Miguel Ángel Belloso y la nueva actualidad económica. Muy bien el rostro de Yo sí, Windows. pero los adjetivos quizá los contempla el Código Penal. La portada de la actualidad económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Bueno, el tiempo está tremendo porque entra un huracán llamado Félix, fíjate, Gabriel, un huracán, pero un huracán, o sea, lluvioso, primero de una serie de huracanes que durante toda la semana, huracanes, temporales, para ser precisos, básicamente de agua, pero Félix es muy fuerte y va a llenar toda España en los próximos días. Vamos a tener, por lo menos hasta el jueves, muchas lluvias. Hoy va a llover en todas partes, excepto en los archipiélagos y la parte sureste, el Mediterráneo, y vamos a estar igual, como llueve mucho, las temperaturas suaves. 7 grados tenemos en Madrid, camino de 13 o 14, la máxima 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima, se puede llamar mínima 2 grados, en Teruel, en Soria y en León. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a irnos a la bolsa, pero antes, para no acabar como... El tiempo. No, el tiempo lo acabo de dar. No, si es que aquí estamos trabajando desde tan pronto. Pero en la bolsa lo primero es aprender. Si no, ¿qué pasa? Llegan al Famato, le entregan nada menos que el Ayuntamiento de Madrid, gigantesca empresa, lo único que había estado es en tu tierra echando a perder. Mira que era difícil en plena burbuja echar a perder una fábrica de contrachapado, que vendías todo antes de hacerlo. Pues la arruinó, lo consiguió. ¿Por qué? Pues no sabía hacerlo con un canuto. Y de invertir menos. Pues claro. ¿Y lo bien que se lo ha pasado? Sí, hombre, claro, felicitó el año 17, felicitando a Lenin y el ejemplo que eso suponía para Madrid. Pues menos mal que no felicito a Dzerzhinsky, que también lo hubiera podido hacer. Pues perfectamente, porque no lo conocía, Félix de Hierro. Félix, justamente. Pero bueno, para aprender a invertir lo podemos hacer con el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, donde nos van a enseñar esas herramientas que utilizan los grandes inversores como Warren Buffett, la inversión en valor y pues con los resultados que está teniendo después de varias ediciones en las que está colocando a sus alumnos en los principales fondos de inversión de Value Investing de nuestro país. Toda la información para apuntarnos a este máster la tenemos en el teléfono 91 172 23 94 91 172 23 94 o entrando en www.omayau.com. Bueno, ¿y la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 se está anotando algo más de medio punto, un 0,57% en los primeros compases de cotización, 9.741 puntos para un 35 que la semana pasada estuvo dubitativo en ese entorno de los 9.600, 9.500 puntos. A esta hora la noticia es que la CNMV ha aprobado la OPA de ACS sobre Abertis a través de su filial Hostiev y estamos viendo si se produce guerra de OPAs con Atlantia o si finalmente se hace el acuerdo que parece que tienen ambas compañías. Lo que digan los hermanos Nadal, más o menos. Sí, bueno, en este caso han capitaneado y han pastoreado toda la operación. También Telefónica está tirando del 35 en este momento. Como te digo, vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Bueno, para el que no se fíe mucho de los valores y estando los Nadal enredando, oro.
Hombre, el oro siempre ha sido el valor refugio. Uno de los ejemplos que nos gusta poner es que por lo que te podías, con una moneda en los tiempos de Jesucristo te comprabas una buena túnica, con una moneda de oro a día de hoy te puedes comprar un muy buen traje. Es, digamos, la forma que tenemos de ver cómo se incluso mantiene... una buena túnica. Te lo puedes encargar. O sea, pues claro. El Papa a lo mejor podría... Bueno, el Papa no, este Papa se encarga unos vaqueros, pero al día aquí yo, ahora cuando llegue el verano, una buena túnica, fresquita y tal. Vamos. No digo chilaba, porque no. Bueno, pues para mantener el valor. ¿Dónde nos van a informar y dónde nos van a asesorar? En los expertos de Degusa, en el teléfono 911-982-900, 911-982-900. Si estamos en Madrid, en la calle Velázquez número 2, al lado del Parque del Retiro, en esa boutique maravillosa que tienen, o entrando en www.degusa, con 2 s, _medio, mp, de metalespreciosos.es. Bueno, vamos con la noticia de interés general de la 11, Laura Herrero. ¿Qué cosas es que nos traes unas cosas sorprendentes? Sí, es que David Chase nos va a traer de vuelta, va a resucitar a Los Soprano, va a ser con una precuela, eso sí, en forma de película y basada en el guión de Many Saints of Newark, que lo ha escrito David Chase, que es el creador de la serie, y también uno de los guionistas. La trama está ambientada unos años antes de todos los hechos que ocurrían en la serie, concretamente en las revueltas raciales en Newark, en los años 60 y que enfrentaron a italianos y afroamericanos. De momento no hay más detalles, tampoco se sabe quién será el director de la película, pero lo que sí que sabemos o intuimos es que aparecerán las versiones jóvenes de algunos de los personajes, como por ejemplo los padres de Tony Soprano. La serie, una de las más aclamadas de la historia y con más premios, se ha convertido en todo un icono, así que David Chase no lo va a tener fácil para contentar a todos los seguidores. Contentar no, pero vender está vendido. Eso sí. Bueno, vamos a ver. Miguel Ángel Belloso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de tenerte Igualmente. aquí. Hace muchísimos años nos conocimos cuando yo hice la linterna señor. de la economía. Bueno, yo empecé en la COPE hace 14 años contigo, sí, por la noche. Señor. Eso es, hace 14 o 15 años, me acuerdo. Pues fíjate qué Hace tiempo. ya mucho La tiempo. COPE era la COPE, ya no, pero nosotros aquí estamos. Bueno, Miguel Ángel Belloso dirige la Actualidad Económica, que es, bueno, ese 60 años, ¿no? El 22 de marzo hará 60 años. Bueno, sí, y hoy, esta mañana, lo comentábamos, con esta portada, aparece ahora los lunes como suplemento en el diario El En Mundo. el diario El Mundo, se encarta el diario El Mundo todos los lunes, sí. Bueno, Sí, sí. aparece una portada con la cara de Luis de Guindos. No he hecho la cara, no he hecho el cara, Luis de Guindos. Y tiene un pedazo de reloj peluco, ¿verdad? Que enseguida, yo no entiendo nada de relojes, porque yo moriré pobre, pero Luis Fernando Quintero enseguida sabía la marca. Y mira por dónde resulta que en el nuevo formato, que es muy bonito, de la Actualidad Económica, había un anuncio de esos relojes. Sí, no estaba previsto. No, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que como la gente, sabes que hay mucha gente mal pensada, pues establecerá rápidamente la conexión. Dice, pero mira, no, anuncia los relojes de la... Product placement. Exactamente. De hecho, yo ni había reparado en que se veía la marca del reloj hasta que me lo dijeron cuando la tuvimos impresa ya el viernes. Me dijo, oye, ¿te has fijado que se ve la marca de... Por lo menos que el que cobre no sea Guindos. No. Esperemos. No, desde luego que bueno, no. Miguel Ángel, en la Actualidad Económica pocas veces ha sido más importante, siempre es importante, saber el significado de las cosas, el sentido de la actividad económica. Hemos vivido una gigantesca estafa que nos condujo en la enorme depresión por no aceptar la realidad de que había empezado una crisis. Yo recuerdo antes del famoso debate de Pizarro con el pirata Solves, que iba con parche y ya no podía engañar, sin embargo engañó, que ya había caído el índice de producción industrial. Que cuando empezamos a hacer la información económica, es lo primero que cae siempre en las crisis. Es decir, hay una serie de signos que los expertos en economía no pueden asegurar lo que va a pasar, pero más o menos por dónde va sí puede pasar. Ahora estamos viendo una época de enorme volatilidad, de imprecisión. Durante muchos años el dinero no es que haya sido gratis, es que te daban dinero por tomar dinero. Sí. Es decir, negaban la calidad de mercancía del dinero, que siempre ha sido el principio de todas las crisis. Parece que eso está empezando a cambiar. Pero al mismo tiempo, hoy, por ejemplo, hay un informe en Libre Mercado de que todos los índices económicos para este año 2018, de consumo, etcétera, en España, son muy buenos. Sí. ¿Cómo se compadecen? La incertidumbre general, la incertidumbre política en España, y al mismo tiempo esa especie de robustecimiento de la demanda. Hemos ahorrado mucho. ¿Lo ha hecho bien este hombre del anuncio de relojes?
Hombre, yo creo que el país en general lo ha hecho bien. No solamente la política económica ha sido bastante acertada, se ha saneado el sistema financiero, que estaba hecho unos perros cuando se marchó el señor Zapatero de la Monclova, y luego se han hecho una serie de reformas, sobre todo la reforma laboral, que ha tenido una gran repercusión en el sentido de que ha dado la flexibilidad necesaria a las empresas para que pudieran adaptar sus plantillas a la coyuntura del momento, ¿no? Y entonces, durante toda la crisis, las empresas han hecho los deberes, se han ido desapalancando, las que han sobrevivido gracias a la reforma laboral han podido contener los costes laborales y ganar competitividad, que es lo que ha ocurrido, lo más importante que ha ocurrido en España en los últimos años, y la situación ahora es que es una situación insólita, porque nunca habíamos tenido durante tanto tiempo un crecimiento de en torno al 3%, incluso superior al 3%, una inflación relativamente baja, y lo que es más importante, que eso nunca había sucedido durante tantos años, un superávit de la balanza de pagos, ¿no? Es decir, que la economía funciona, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una deuda que está por encima del 100% del PIB. Sí. Al mismo tiempo tenemos una función pública hiperdimensionada de más de 3 millones de funcionarios públicos, que no son funcionarios es 1.800.000, los funcionarios de verdad. Luego son empleados públicos, los cuales hay una inmensa cantidad de pesebres, políticos, etcétera. Las autonomías se van convirtiendo poco a poco en fielatos feudales o neofeudales que cada día entorpecemos, por ejemplo, el movimiento laboral. En las universidades, pues no digo que sea una porquería, son media porquería, porque otras no llegan ni a eso. Pero en general están muy poco adecuadas, no son universidades, no son universalidades, sino son particularidades regionales, donde además cada sector, cada departamento tiene sus propias barreras arancelarias, solo entran los que están. Es decir, al mismo tiempo que la sociedad española manifiesta un dinamismo evidente, hay unas estructuras de una rigidez creciente que la gente quizá ya las ve como parte del paisaje, y sin embargo no deberían ser así. En tu opinión, ¿cuáles son las dos o tres reformas fundamentales, no digo en año electoral, sino en general, a medio largo plazo? La más importante de todas, sin duda, es la reforma del sistema educativo, ¿no? Lo que pasa es que es una reforma sobre la que soy absolutamente pesimista, pero por una razón muy sencilla. O sea, todas las leyes de educación que hemos tenido en España, absolutamente todas, son las leyes que ha hecho la izquierda. La derecha jamás ha hecho una ley de educación. En los tiempos lo que intentó cuando era Esperanza Aguirre ministra de Cultura y tenía mayoría absoluta el señor Aznar, pues acabó diciéndole que mejor que se fuera, y fue Rajoy. Cuando empezó Esperanza Aguirre no tenía, pero cuando tuvo, también tampoco la colocó en el Senado. Sí. Y ahora, pues con el caso de la ley Wert, pues ha pasado otro tanto, ¿no? Yo soy muy pesimista, a pesar de que me parece que es la reforma clave para el futuro del país, para asegurar su competitividad a medio y largo plazo. Creo que no se hará, porque la izquierda no va a consentir jamás que le quiten lo que considera un territorio conquistado, y por eso se opondrá sistemáticamente siempre a llegar a un acuerdo con la derecha, con el Partido Popular en este sentido. Miguel Ángel, ¿no? Creo que en España son muy buenas las escuelas de negocios. Sí. Es decir, que el sector privado en la educación, como todos los sectores privados en España, si te dejan, respiras y lo haces tan bien como los demás, y en muchos casos mejor. Sí. Sin embargo, las universidades privadas están sujetas desde hace ya una década a un cepo de la ANECA esta maldita, que es en realidad el mecanismo que tiene la universidad pública para que no despegue de ninguna manera la universidad privada. ¿No podría ser ese un mecanismo sencillo, incluso para estos tontos de la derecha, o ahora si viene Ciudadanos, que lógicamente, tal y como vienen las encuestas, en año y medio pues están en el poder? ¿No sería este un mecanismo para desbloquear ese control total, absoluto, que tiene la izquierda de la educación? No sé, puede ser. Yo creo que son muchos años, la endogamia en la universidad es brutal, el corporativismo también, de los profesores, los catedráticos, en fin, yo lo veo muy complicado porque muy complicado que haya un pacto. La única solución es que, pueda haber una mayoría absoluta, si es que es posible, entre Ciudadanos y el Partido Popular, pongamos por caso que sería el escenario
en mi opinión, mejor de todos los posibles y que tuvieran los suficientes redaños y el coraje que se precisa para cambiar la ley y establecer unas nuevas normas, ¿no? Porque además es que es un terreno en el que me parece que las actitudes que tiene la izquierda y otra gente son criminales, si se puede decir así entre comillas, ¿no? Porque te estás jugando el futuro de tus hijos y el futuro de tu país, el futuro de los jóvenes, que es en lo que debemos confiar para que el país progrese, ¿no? Entonces, que a sabiendas estés dando mala educación y estés consintiendo pues sacar unos resultados que sistemáticamente el informe PISA te dice que son los que son de una pobreza y de una mediocridad alarmantes, pues que eso no estés consintiendo a sabiendas, es que no me lo puedo explicar. Cómo se puede tener esa mentalidad, ¿no? Y ese propósito que no obedece a otra cosa, sino simplemente al objetivo de manejar el cotarro, la situación y la ideología. Exactamente. Sí, pero es que... Bueno, y finalmente el voto, quiero decir, el voto. Eso. Entonces yo eso lo veo muy complicado. Y luego yo creo que por supuesto la administración, como dices tú, está sobredimensionada y tendría que ganar mucho más en eficiencia. Pero fíjate lo que ha pasado ahora, ¿no? Pues ahora otra vez van a convocar con el pacto que ha hecho el señor Montoro con los sindicatos, ¿no? Sobre la función pública, pues no solamente les va a subir el sueldo, a mí me parece que también demasiado, en exceso, porque no deberíamos estar, estamos muy bien, pero no para que, además el propio Montoro lo dijo cuando está en el Parlamento, la gente quiere fiesta, pero es que él mismo es el que está, el que está dispuesto a darle el golpe de Estado en Cataluña, se está pagando el flan. Sí, a darles fiesta, ¿no? Una última cuestión, Miguel Ángel, porque hay muchas preguntas ahora que hacen los oyentes y no sé si van a ir por ahí, por si acaso. Hace unos días hemos visto cómo en Baleares se iba la gente, ha sido expulsado 200 personas porque no tenían acreditadas en cirugía, en atención médica fundamental, en casos ya graves, el suficiente nivel de catalán, sí, en un sitio donde todo el mundo habla español y además que se dedica al turismo, que no tenía el suficiente nivel de catalán. Y en Ibiza, donde es el puesto de anestesista, que es de lo más buscado, sí, pues una pareja de anestesistas se fue a Mieres, exacto, Asturias, porque no tenía el nivel de catalán y sobre todo porque no soportan ya esa presión. Que no se pueda estudiar en español en más de un tercio de España, que es la realidad, lo que está sucediendo en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Galicia, en Navarra y en el País Vasco. En Canarias, menos mal que hablan español, porque si no también. Es decir, que se haya creado a través de la lengua ese mecanismo de exclusión de cualquier tipo de competitividad, por no decir de eficiencia mínima. Es decir, hombre, Baleares tiene el nivel de renta per cápita, por lo menos Mallorca, más alto de España, lo ha tenido de siempre. Pero evidentemente, si la atención sanitaria está regida por cuestiones de política idiomática, para crear los países catalán, eso no puede funcionar. Y sin embargo lo estamos permitiendo. Les están estafando a esos chavales, Federico. Por supuesto. A esos chavales les están haciendo víctimas de una monumental estafa porque tendrán que competir en un mercado globalizado con millones de coetáneos suyos que saben inglés, que saben chino, que saben ruso, que saben además de España, y que no van a poder Miguel competir Ángel, con ellos. ¿tú cómo crees que se podría abordar, si se puede? Porque si hay un gran movimiento popular en contra de esto. De hecho, el 1.000.000 de personas que salen con banderas españolas en Barcelona porque están hasta las narices de esta posición. Y sin embargo, los partidos políticos no se hacen eco. No, pero yo creo que otra vez la solución es tener la suficiente... vamos a ver, el problema que tenemos en España ahora es que la fragilidad parlamentaria del gobierno es brutal y bueno, y que tenemos un parlamento muy dividido, con lo cual la posibilidad de sacar reformas como las que me preguntabas tú, ya sea en el sistema educativo, esta ya digo que me parece dificilísima, pero otras que podrían ser importantes como la administración o como, por ejemplo, perfeccionar todavía más la reforma laboral, pues sencillamente es que no tienes el suficiente apoyo parlamentario, los suficientes votos en el Parlamento para llevarlos a buen término. Y en el caso que has mencionado tú, que es un auténtico horror, lo de que la lengua, en fin, valga más que el conocimiento empírico, científico, mucho más. Pues eso es tremendo, ¿no? O sea que, pero en fin, este es el país que tenemos, un país muy robusto desde el punto de vista económico, que yo creo que ha demostrado su capacidad de adaptación a las circunstancias y que tendría futuro
si tuviéramos la clase política estuviera a la altura de la sensatez, el dinamismo y la fortaleza que ha demostrado en general pues el tejido empresarial y muchos de los ciudadanos españoles, pues el país mejoraría mucho, pero desgraciadamente pues los políticos no están en ese nivel, ¿no? Bueno, creo que al director de la Actualidad Económica le hacen muchas preguntas hoy, aprovechando que está aquí. Sí, Vanessa. aprovechan los oyentes y tengo que decir que la mayoría versan sobre las pensiones y el temor a que la hucha se quede pronto sin fondos. Hacemos una pausa, si os parece, y después formulamos las preguntas. Muy bien, estupendo. Es la mañana. Vanessa, vamos a ver. Preguntas para Miguel Ángel Belloso, y debo decir que me acaba de decir Gabriel Albiac que fue el único profesor que dio clase en la Complu con la clase llena. Sí, sin ningún problema. Y diciendo el siniestro día feministoide, el de la santa vagina y la talla 38 me aprieta el chocho, es decir, estas aportaciones del pensamiento pitita sedón. O sea, el Papa nos deja comernos las almejas. Es decir, este pensamiento progresista que respaldan las multimillonarias de la tele y Carmen Martínez Castro, por favor. O sea, que dice que hay que cambiar a los columnistas, que hay que poner columnistas, pero que sean rojos, que es lo que le gusta al PP. Dice que hay pocas periodistas mujeres haciendo columnas. Y yo digo, si fuera por ella habría una menos, que es esta Menda que todavía escribe en ABC, a pesar de ella. No solo esa Menda. Bueno, habría una menos también, claro. Federico, sí, quiero dejar claro que yo, el día en que convoquen delante de la mezquita de la M30, que es el único lugar de Madrid donde no hay igualdad legal entre hombres y mujeres, por la cual debería estar ese día que me avisen, porque yo estoy allí. Y que los sindicalistas que van por ahí animando a la huelga no cobren, y sindicalistas ese día no cobren el sueldo. Bueno, ese día también. Vamos con los oyentes, a ver. Sí, porque muchos ya dan por hecho que no van a tener pensión, ya se están preocupando de administrar sus propios ahorros y le preguntan en qué pueden invertir los pequeños y medianos los pequeños y medianos ahorradores para asegurar su futuro en caso de que esa hucha de las pensiones no llegue. Escuchamos si le parece los audios de los oyentes y responde después. Muy bien. Buenos días. Mi pregunta para don Miguel Ángel Belloso es la siguiente. ¿Cómo es posible que un extranjero ilegal pueda cobrar una pensión no contributiva de casi 400 euros y un español que ha cotizado más de 30 años cobre 580? Después de 37 años cotizando, levantándome a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar, ¿me voy a quedar sin pensión? Uno intenta tener su chita y tener unos ahorros. ¿Algún consejo que nos pueda dar a los pequeños y medianos ahorradores para invertir? Me gustaría saber los de 45 años qué debemos de hacer hoy para asegurarnos el futuro de mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Porque creemos muchos que realmente las pensiones a nosotros no nos van a llegar. Bueno, vamos allá, Miguel Ángel. Sí. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que en la revista, nuestra revista es una revista liberal, es una revista que defiende la economía de mercado y además en la que procuramos ser lo más políticamente incorrectos posibles, porque a mí si hay algo que me saca de quicio es la dictadura de la corrección política, ¿no? Tienes que decir aquello que queda bien, que está bien, y cualquiera que se salga del carril del guión pues es anatemizado. Sobre el tema de por qué un extranjero cobra lo mismo o un poco menos que una pensión contributiva parecida a la de un nacional. Bueno, yo creo que tenemos un sistema de estado de bienestar, lo hemos dicho muchas veces en la revista, que es exagerado. O sea, sencillamente, es muy caro, es muy costoso, es elefantiásico y yo creo que hay que racionalizarlo. Primero porque no es sostenible financieramente, como ya se está viendo con el tema de las pensiones. En segundo lugar, porque desde el punto de vista cultural me parece que nocivo, porque acostumbra a las personas a vivir desde que nacen hasta que mueren a cuenta del Estado, y eso al final acaba con el dinamismo y con la energía que tienen sin duda todas las personas. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Bueno, vamos a ver. Primero, lo que quiero decir es en la revista que está hoy, en el que sale hoy con El Mundo, en esta edición de hoy, en este número, también somos un poco políticamente incorrectos con las pensiones, porque decimos que las
las pensiones españolas son en términos relativos bastante generosas en relación con los sueldos que tiene la gente y comparado con lo que ocurre en otros países de Europa. Es decir, que no hay motivos desde este punto para la queja. En términos absolutos, pues sí, uno puede decir, oye, es que yo cobro 1.000 o 600 y pico, me parece muy poco. Bueno, le parece muy poco, pero si estuviera en Alemania, vería como que cobraría en relación al sueldo que usted tenía, cobrar el 60%, no el 80% que se cobra en España. España es el único país donde la renta media de un pensionista es un 6% superior a la renta media nacional. Bueno, esas son cosas que suceden. Yo comprendo que la gente se queje porque, oye, todo el mundo tiene derecho a quejarse, pero el sistema de reparto que tenemos en España, por desgracia, porque debería ser un sistema más bien mixto de capitalización, etcétera, da para lo que da. Y entonces yo estoy convencido de que toda la gente esta que pregunta sí que van a seguir, sí que habrá siempre un sistema público de pensiones, porque yo creo que no va a haber ningún partido político que tenga el coraje de cambiar el modelo, y además siempre va a tener la voluntad de que lo haya, pero es evidente que las pensiones serán cada vez más reducidas. Sí, pero simplemente el poder adquisitivo será más bajo. Exactamente, inevitablemente, porque es que no es sostenible desde el punto de vista financiero y por la evolución, desgraciada evolución demográfica que tiene el país. Entonces, naturalmente, van a ser menores. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay dos cosas que suceden en el extranjero y aquí en España todavía no se han dado, que son, por una parte, los planes de empresa, que aquí han funcionado mal, de mala manera, y que yo creo que deberían, fomentarse o favorecerse desde el punto de vista fiscal. Y luego, pues la gente que tenga posibilidades de ahorrar, yo creo que tiene que pensar en que si quiere mantener el mismo nivel de vida cuando deje de trabajar, cuando sea mayor que el que tiene ahora, pues tendrá que complementarlo con una pensión privada. Pero claro, la pensión privada ya acabó. Bueno, no lo sé, depende un poco, sí, pero no creas. La gente ahorra, al final, la gente ahorra. La gente es capaz de ahorrar. La prueba es que en estos años lo que no, el cinturón que no se ha apretado al sector público se lo ha apretado al privado y ha salido adelante. Se perdieron muchos puestos de trabajo que ahora se están recuperando a base de reducir gastos de todas formas. Pero el problema es de orden conceptual, Miguel Ángel, porque yo creo que la gente, por ejemplo, no acaban de entender que este sistema en que las pensiones, uno no es dueño de su pensión, sino que su pensión el Estado se la ha apropiado, a pesar de que la cotización de las empresas por cada trabajador es del trabajador. Bueno, pues el Estado se la apropia y luego la reparte en función de los presupuestos. Dada la evolución demográfica, eso es insostenible. Claro. Pero la gente no acaba de entender de que no es que el Estado te dé, es que te ha quitado el dinero de tu pensión que has cotizado tú y tu empresa y te lo administra, pues según le venga al Montoro de turno, ¿no? Bueno, más o menos quiero decir, vamos a ver, con el sistema en el que tenemos son los activos del momento los que pagan a los pasivos, a los que se han jubilado. Con el dinero que hay mucha gente, exactamente, con el dinero que hay en ese momento en caja. Hay mucha gente que dice, no, es que yo he cotizado durante muchos años y tal. Vamos a ver, ahora la esperanza de vida en España, por cierto que es uno de los indicadores que hablan bien de un país, es el segundo país con mayor esperanza de vida. La mujer está tan mal en España que ya es con la japonesa la que más años vive del mundo. 7 años más que los hombres, por cierto. Entonces quiero decir que hay mucha gente que se ha jubilado a los 65 años y está percibiendo una pensión hasta los 85, 88, 90, etcétera. Entonces este señor naturalmente ha cotizado muchísimo menos de lo que ha recibido desde el punto de vista actuarial en la pensión. O sea, la gente dice, no, es que he cotizado 40 años y claro, voy a cobrar esto. Usted ha cotizado, pero que ha estado jubilado 20 y tantos años, lleva jubilado. Mi suegro, que en paz descanse, se jubiló a los 65, tenía un puesto estupendo en la Diputación de Navarra y vivió, gracias a Dios, hasta los 92. Pero claro, por mucho que cotizase, lo que percibió en pensión en esos 30 y tantos años fue mucho más de lo que había cotizado. Entonces la gente no se da cuenta, la gente no entiende bien el sistema que tenemos en España, que no es un sistema, la gente piensa como si fuera de capitalización. Es decir, yo he dejado parte de mis recursos y eso teóricamente tenía que estar capitalizándose para cuando yo... Pero es que no, es que el sistema no es ese. La gente cree que el Estado le ha guardado su pensión. Exacto, no es verdad. Exacto. O sea, simplemente usted con lo que cotiza paga al jubilado. Y eso es diferente. En 2016 el 40% de las jubilaciones fueron anticipadas.
40%, que se dice pronto. Bueno. Ojalá se jubilaran a los 65. Bueno, debo Muchos decir se que jubilan antes. en la actualidad económica y me produce un gran placer, ¿eh? Además hay una referencia a una página dedicada a mi libro, En memoria del comunismo. Yo lo primero, lo fundamental que he querido contar es: el comunismo es una ideología contra la propiedad. Por eso es el comunismo, es una ideología contra la propiedad. España es un país de propietarios. Más del 90% de las familias, de las personas, tienen vivienda, al menos una vivienda en propiedad. Más que ningún país de Europa, del y mundo, entre los quizás. jubilados tenemos la tasa más alta de gente que tiene vivienda en propiedad también. Bueno, España es un país de propietarios. El comunismo es una ideología contra la propiedad. Como a la gente no le gusta que le quiten la propiedad, hay que matarla. Porque este es el secreto básico del comunismo. Bueno, hay 5 millones que votan a un partido comunista, además no comunista, digamos, más o menos macerado, vacunado, pasado ya por la experiencia, digamos, de alguna manera desengañado o lamentando aquellas... No, estalinista, cubano, narcocubano, y que cobra de Teherán y de Venezuela. O sea, tenemos lo peor, la izquierda más basurienta del mundo es en España. No hay ninguna más poderosa. 5 millones de personas que no les pasa por la cabeza que ese tío de la coleta, por supuesto, les quitaría lo que tiene. Todo. Y además, si se quejan, los mataría. Porque el comunismo, esa es su historia. Es lo que cuento en el libro. Bueno, mira que, y lo recuerdo, porque además cuando al final digo, bueno, es tan triste todo lo del comunismo que hay que poner algo, porque hay mucha gente joven que además hace 30 años no había ningún libro del comunismo. Digo, vamos a hablar de la Escuela de Salamanca, de Juan de Mariana, de todos los que han defendido la propiedad y la libertad, que son la misma cosa. No se puede separar la propiedad y la libertad. Esa separación es una idea marxista para acabar con una y con la otra. Bueno, pues te creerás que es de las cosas que más ha sorprendido, que nadie conocía nada de la Escuela de Salamanca. De la Escuela de Salamanca, ni de antes ni de después. Pero nada es nada. Sí. Dice, bueno, pero entonces, o sea que en España lo pensaron mucho antes que ningún país del mundo. Precursores, exactamente. Absolutamente, en la economía, en la moral, en la política, en el derecho de gentes, en todo. Sí. Bueno, pues aquí estamos comiéndonos la basura que nos... Nosotros hemos hablado muchas veces en la revista de la Escuela de Salamanca, porque tenemos una parte de editoriales y luego una parte muy potente de opinión, en la que no tenemos... Mira, nosotros en esto, alguien dirá, pues no sé, no me parece tampoco eso bien, pero en la revista todo el mundo que escribe pertenece al universo liberal. Y si no, todos, pues oye, ya tienen el país. Exactamente, los que quieran buscar otro tipo de opiniones, pues anda que no hay. Pues sí, en la mayoría en la mayoría de los periódicos de aquí. Por eso creo que merece la pena, porque es una revista donde se va a encontrar a gente que, bueno, que tiene esa consistencia, o sea, cree en la economía de mercado, cree en los empresarios como motor de progreso social, cree en la libertad, está en contra de cualquier clase de tiranía y de dictadura, en fin, y por eso toda la gente que estamos ahí, pues escribimos en esa clave, ¿no? En esas claves. Pues nada, larga vida al director Miguel Ángel Belloso, pues de la actualidad económica, que ya tiene una larga vida, 60 años, 60 más. Y nosotros que lo veamos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nuguel Anzulé, Federico, vamos a recomendar un día como hoy también Nuguel Anzulé. A Guindos ya no le llega. No le llega. Pero mira, el que le vi el otro día muy Nuguel Anzulé, ¿sí?, es a Tony Roldán, en de Economía de Ciudadanos. Qué peluca lleva el tío, qué pelucón. Bueno, él es muy presumido. Bueno, y es joven también. Muy joven, sí, pero hay jóvenes, mira a Pablo Iglesias, y ya las ideas le clarean de tal manera que están... No tan joven ya, no tan joven. Sí, Pablo Iglesias. Y sobre todo muy machacado. Nuguel Anzulé ha sido elegido el mejor cosmético capilar, el más efectivo en el año 2017. Cuenta con el reconocimiento de profesionales, de periodistas y de consumidores, y los premios Clara de Belleza también del año pasado, de 2017. Hoy, si te parece, vamos a saludar a la farmacia de Paloma y Antonio Navarro Sánchez, en la calle Núñez Morgado 11, en Madrid. Allí tienen toda la gama de productos Nuguel Anzulé. Muy buena. Así que nada, un saludo desde aquí, desde el programa. Una pausa y seguimos. Después de llevar a tu hijo a su partido de... Bueno, ya. Corte Inglés. Los tecnoprecios vuelven, Federico. Hombre, qué falta nos hace. Y un montón de datos que te voy a dar, no sé si nos vamos a acordar de todos. Por ejemplo, incluyen en electrónica y electrodomésticos, financiación, envío, puesta en marcha, seguros gratis, garantía... Vamos, que no es solamente el precio, sino que en el Corte Inglés incluye muchísimas otras cosas. Que te lo ponen en marcha, que eso para el Día del Padre es importante. Eso hay que fijarse cuando el aparato, precios. Pero funcionando. Sí. Que tomen nota mis hijas. A ver, vamos a ver. La vida es efímera.
Papá, Efímera. aunque duradero y sólido, también Bueno. efímero. Entonces hay que regalar. Pues nos podemos adelantar, por ejemplo, al calor. No sé si pasas calor en tu casa, Gabriel, pero bueno, Nunca para todos los bastante. oyentes. Nunca bastante, efectivamente, pero hago lo que Él puedo. quiso ser lagarto en una vida anterior. Aunque todavía el tiempo no acompañe, luego nos pilla el toro, así que, por ejemplo, con financiación hasta 24 meses será en aire acondicionado, incluye hasta un 25% de descuento, un 10% en la instalación y un 15% de descuento también en lavadoras y lavasecadoras a partir de 349. Luego también hay 100 euros de descuento en convertibles HP hasta los 1.000 euros. Bueno, pues los tecnoprecios, mucho más que un buen precio en el Corte Inglés y en Hipercor. Bueno, ¿y cómo está la cosa? A ver, Juan Pablo Polvorino, buenos días. Federico. En la cosa política, politicosa, he visto, es que me lo estaba diciendo Rosana y me daba pena oírlo. La madre del niño asesinado que dando entrevistas. Sí, pero y también, Federico, yo las que he podido escuchar esta mañana, hemos estado atentos en la redacción, dando un ejemplo primero de entereza, como suelen dar todas estas madres que pierden a un niño, pero también como un ejemplo de saber llevarlo y casi de perdonar, o sea, pero vamos a ver, Juan de no Pablo, llevarlo. que no se puede hablar cuando estás así. Estoy de acuerdo. Es más, no dicen, se debe preguntar. Cuentan, Federico, que es ella la que ha querido entrar en algunas... Pero por eso mismo, no se debe. Esa persona no está bien para hablar. Eso está claro. Pero es que realmente el nivel de buitrez a que ha llegado la prensa es repugnante. O sea, aquí todo vale. Y ya le falta, ¿y usted perdonaría a la otra? Pues si es la otra está zumbada, ¿qué va a decir? Pobrecilla. Aparte que no le corresponde a ella ni perdonar ni no perdonar, allá ella. Pero las leyes, yo de verdad, el nivel, o sea, los periodistas, después de los políticos, somos los peor considerados de España. Los alcanzaremos, ¿eh? Sí. Usted recuerda el verso de Cernuda, pero como el amor debe el dolor ser mudo. Pues sí, señor. Y cuando no es mudo es porque el dolor ya está desnortado. Y los medios de comunicación tenemos buena culpa de eso. Bueno, comienza el primero de los 3 días de luto en memoria de Gabriel Cruz. A las 11:30 hay una concentración convocada en el Ayuntamiento de Vícar, donde ayer fue detenida la presunta autora del crimen, Ana Julia Quezada. Y hoy va a comenzar, evidentemente, a practicarse la autopsia para esclarecer de qué falleció, evidentemente, Bueno, o sea, pues, la forma en la que mataron. Esperamos declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el ministerio, porque va a ofrecer declaraciones en unos minutos, coincidiendo con la firma del acuerdo con policías y guardias civiles para equiparar sus condiciones. Ha llegado entre aplausos, lo acabamos de ver hace escasos minutos el ministro. Hoy tenía que haberse celebrado. De verdad, esa es otra cosa, como aplaudir a los muertos. Vamos a ver. El dolor debe ser mudo. O sea, toda la vida de Dios, cuando se ha enterrado a alguien, se le ha enterrado en silencio. Pero qué manía de aplaudir a los muertos. Hombre, cuando los terroristas era por los que vitoreaban a los asesinos. Pero ahora, aplaudir al ministro por cumplir su obligación. La Guardia Civil. Bueno, de verdad, no estamos bien. Bueno, Jordi Sánchez ha aplazado su demanda a Estrasburgo. Dicen en Ciudadanos la que iba a interponer y tal, claro, porque evidentemente algunos independentistas pensaban que se iba a hacer un ridículo espantoso. Sí. Y poco más, estamos a la espera en Sevilla de la comparecencia de Manuel Gómez. Era el interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, 10 años de los que avisó y de los que volvió a avisar. Repetidamente por escrito. Hay 3 informes completos, pero dicen que nadie los vio. Y por ahí va la actualidad. En una semana, Federico, el miércoles pleno de pensiones y el jueves la derogación de la prisión permanente revisable en el Congreso. Vamos a ver si se atreve el PSOE a llegar. Le vamos a preguntar a Margarita Robles a las 2 de la tarde en el informativo, a ver qué cuenta. Madre mía, vamos a ver. Bueno, debo decirte, Isabel González, buenos días, que en medio de la tragedia yo dije, bueno, vamos a ver, a las penas puñalas. Y entonces cogí exactamente. Cogí el 125, pero ¿cómo lo has sabido? O sea, tiene más calado. Me tiene calado. Oye, ayer era a las 8 y digo, bueno, vamos a ver, ya he mandado la columna para El Mundo, una hora para cenar, ¿qué hago? Con que cogí el 125 Movistar, fui a Telecinco y me fui atrás. Y estaba María la Piedra. Bueno, el espectáculo es que era de no creer. No sabes si actúa, ¿verdad? No te puedes creer que entre esa pareja realmente... Yo he visto cosas. He visto naves ardiendo más allá de Orión. Ahora, el espectáculo de esta, que recordarás que la hemos visto anunciando un prostíbulo con profesionales del sexo portuguesas.
como si fuera una, digamos, como una virgencita levemente alocada, y el otro maromo que yo ya no sabía si era el marido consentido, la madame de la... Pero aquí estamos todos mal de la cabeza. Totalmente. ¿Qué está pasando? Aquí está pasando algo raro. Bueno, de momento... Y ella reinando, pero vamos... Pero desde hace meses ya, Federico. No, pero es que no la había visto en su mismidad misma. ¿No la habías visto nunca? Bueno, pues ahora lo que la vamos a ver en su mismidad es en Supervivientes. Yo es que le era fiel a la anterior, La Piedra. A Lucía. Sí, la clásica, la guapa. Ahora, esta, no siendo tan guapa, hay que reconocer que le echa más cara que un ministro del gobierno. Y de hecho ahí está, en la isla, Federico, parece que ya ha llegado, es la última concursante confirmada, la penúltima, porque también va María Jesús Ruiz, la de... Sí, efectivamente, la que había vuelto ya tenemos la lista completa, el Consejo de Ministros Supervivientes. Y los tenemos allí todos ya prácticamente preparados para el estreno este jueves del programa, que fíjate, por una vez yo voy a seguir porque siempre acabo al final enganchada, pero no desde el primer día, y en este caso he de reconocer que tienen un casting tan bueno, Federico, que vamos a estar pendientes. Pero también hemos estado pendientes todo el fin de semana del Muerto Vivo, la famosa canción. Estaba de parranda Carlos Lozano, había desaparecido el jueves por la noche después de que lo dejaran unos amigos en casa, y desde entonces no había dado señales de vida, hasta el punto de que su madre y su exnovia habían ido a la comisaría a interponer una denuncia. Bueno, pues estaba por perdido en un pueblo de Castilla-La Mancha, en casa de su padre, con el teléfono. Sí, haciendo honor ¿Cómo que en casa a la de su canción? Padre? ¿Cómo que en casa de su padre? Hablaremos también de Paula y Torres, porque hay un nuevo paso, y yo creo que ya definitivo en esta relación. Él ha conocido a Daniela, a la hija de Paula y Busta, y de hecho la niña ha salido fotografiada, que quiero yo ver a Busta, con la camiseta del Málaga, Federico. Se la ha debido regalar. Pero si el Málaga no hace daño a nadie. Ya, hombre, pero hombre, si yo fuera el padre de la criatura, quemaba la camiseta, pero vamos, en cuanto entrara por la puerta de mi casa. Cuando estaba Mitchell todavía intentaba. Pero ahora ya. Y luego tenemos que hablar de temas más serios, que son Arantxa Sánchez Vicario, no es que los otros no lo sean, y el divorcio con Josep Santacana, porque cuenta Beatriz Cortázar que él ha contratado a una periodista como asesora. Entonces me gustaría saber quién es esa periodista, porque hay entrecomillados en sus declaraciones. A ver si es también de... No lo sé. Tengo una duda. Está bien, asesoría de divorcios, los periodistas.